Cuando se revisa la bibliografía sobre la obra maestra de Cervantes, se comprueba que sobre el Quijote se ha dicho casi todo. Esta crónica no ambiciona aportar nada excesivamente original, pero sí tratar un aspecto que nos interesa a todos los que de una u otra forma nos dedicamos a la danza histórica. ¿Qué danzas y bailes se citan en el Quijote y qué información tenemos sobre ellas de algunos de sus contemporáneos? Pero antes es importante definir lo que danza y baile, o baile, según alguna grafía de la época, significaban en los siglos XVI y XVII. Para esto usaré los dos diccionarios más cercanos al momento en cuestión: El Tesoro de la Lengua Castellana, de Sebastián Covarrubias, de 1611, y el Diccionario de Autoridades, primera edición, de 1726-1739, y algunas citas muy significativas de autores de la época, además de las que aparecen en el resto de la obra del propio Cervantes. Bailar, nos dice el Diccionario de Autoridades, es hacer mudanzas con el cuerpo y con los pies y brazos en orden y a compás, mientras que danza es un baile serio en que a compás de instrumento se mueve el cuerpo formando con las mudanzas de sitio vistosas y agradables plantas, siendo planta la especial y artificiosa postura de los pies para practicar la esgrima, danzar o andar, la cual se varía según los ejercicios en que se usa. Muchos autores y cronistas de la época presentan este debate: baile versus danza. Rodrigo Caro, en su obra Días geniales o lúdricos, recoge en forma de discurso materiales sobre los juegos, festejos, costumbres y celebraciones populares del siglo de oro. En uno de sus diálogos entre don Pedro y don Fernando hay una referencia al baile donde don Fernando asevera: Bástenos saber que los bailes de las mozuelas gaditanas son muy célebres en el mundo, llamándoles bailes, a diferencia de danza, porque danza llamamos comúnmente a la honesta exaltación, y danza también llamamos a las que en las fiestas del Corpus Christi en todas las ciudades de España se usan con rico adorno de vestido. Mas volviendo a nuestro baile, digo que la diferencia entre la danza y él es que en la danza las gesticulaciones y meneos son honestos y varoniles, y en el baile son lascivos y descompuestos. Queda claro que la honestidad en los movimientos es una característica principal de la danza. No debería sorprendernos que se le asocie también el término varonil. La misoginia de la época seguía pensando en la mujer como origen del pecado y mantenía las referencias bíblicas al lascivo baile de Salomé y a los aquelarres donde las brujas bailaban desnudas invocando al diablo. Si se prohibió durante un tiempo la presencia de las actrices en los escenarios, con mayor razón se argumentaba esa prohibición si además bailaban en el escenario. Los tratados de danza suelen dar sus instrucciones desde el punto de vista del hombre y subsecuentemente para la mujer. De ahí que unas maneras varoniles sean sinónimo de honestidad para la época. La exaltación, que en castellano llamamos danza, baile o tripudio, fue antiguamente en dos maneras: una honesta y útil para el ejercicio del cuerpo y otra deshonesta y lasciva. La misma diferencia tenemos hoy. Esquivel habla de la cualidad de la danza de escuela diciendo: el danzado es un descuido cuidadoso. Hanse de llevar los brazos caídos, de modo que las manos estén a las faltriqueras de los lados, sin devanar con ellos, sino moverlos muy poco y con descuido. González de Salas, en sus comentarios sobre la poética de Aristóteles, la obra del filósofo que trata sobre la tragedia griega, hace referencia a las danzas que se bailaban entonces y también nos da pistas sobre las diferencias entre baile y danza. Dos formas vienen a ser distintas entre nosotros, distinguidas por los dos nombres de bailes y danzas. Las danzas son de movimientos más mesurados y graves, en donde no se usan de los brazos, sino de los pies solos. Los bailes admiten gestos más libres con los brazos y con los pies. Esta propia diferencia observo en los antiguos. Ateneo enseña que primero usaron de las danzas solas, no valiéndose de los brazos o de las manos en ellas, no como en los bailes, en donde movían las manos y los pies al mismo tiempo. También infiero, en el mismo autor, que las danzas serían más propias de la tragedia.
De nuevo lo honesto, solemne y grave asociado a la danza. González Salas lleva la reflexión a los escenarios de los siglos XVI y XVII, siglos en los que vivió. Así también lo vemos en nuestros teatros, pues unas veces danzan y bailan solo al son de los instrumentos y otras veces al son de lo que con los instrumentos cantan las voces. Y lo que más es, los mismos que danzan y bailan cantan juntamente. Primor y elegancia en estos últimos años introducida. La diferencia entre baile y danza era notoria también para los extranjeros. Un lexicógrafo inglés, Richard Percival, en su Dictionary in Spanish and English de 1599, señala en la entrada bailar, que es danzar, haciendo un sonido de chasquido con los dedos. César Houdon, en su Tesoro de las dos lenguas francesa y española, de 1607, define bailar como danzar con castañuelas y danzar como danza acompañada de violones o violas. Tengo que señalar que César Houdon también tradujo el Quijote al francés. También socialmente la diferencia entre danza y baile era conocida. En el lenguaje de Germanía, la jerga de los maleantes del siglo de oro, baile o bailador significaba ladrón y bailar, hurtar. Juan Hidalgo, en su recopilación de 1609 de varios romances de Germanía, los acompaña de un diccionario para entender la jerga y, curiosamente, aparece el término bailar, pero no el de danzar. Cottarello y Mori, el insigne musicólogo que ya he citado en otro vídeo, sugiere que este uso del término bailar entre el lumpen podría derivarse de los espasmos que sufrían los delincuentes en la horca. Un macabro último baile que quedaría en el léxico de los bajos fondos. El baile estuvo también íntimamente asociado al teatro popular de la época. Encontrarás más información en mis vídeos sobre la danza teatral en el siglo de oro. Incluso Esquivel, en su tratado sobre la danza aristocrática, evita la mención al baile, aunque habla con desprecio de las danzas de cascabel, las de origen popular que no necesitan de escuela. Todos los maestros aborrecen a los de las danzas de cascabel. Y con mucha razón, porque es muy distinta la de cuenta y de muy inferior lugar. Y alaba a las danzas de cuenta, las que bailan los príncipes y hombres de reputación. Y el danzado de cuenta es para los príncipes y gente de reputación. A pesar de las muchas referencias literarias que parecen distinguir los términos danza y baile, con el tiempo parece que esos límites se difuminaron y durante los siglos XVII y XVIII encontramos referencias donde el nombre de una danza en particular puede usarse para designar un baile escandaloso o una danza aristocrática, como es el caso de la chacona, que también hemos visto en vídeos anteriores. El uso, pues, de los brazos parece marcar la diferencia entre danza y baile, como también la seriedad con que se hacen los movimientos, ejecutándolos según el estilo académico. Otra característica que los diferencia radica en la gravedad y decoro con que se danza frente a la provocación incluso lasciva de los bailes. Que el carácter de los movimientos defina de tal modo si es una danza o un baile, explica por qué encontramos que un mismo ritmo se llamaba danza en unas ocasiones y baile en otras. Como ya he comentado en anteriores vídeos, un baile popular podía pasar a la corte refinando sus movimientos y a la inversa. Una danza cortesana podía tener su versión popular perdiendo la mesura y precisión de sus mudanzas. Eso sucedió con la gallarda, danza muy popular en las cortes europeas, bailada por reyes y nobles, que a finales del XVI, adoptada y adaptada por el pueblo, acaba bailada tumultuosamente, como se queja amargamente Toinot Tarboux, que sucede en las ciudades francesas, donde la gallarda ha perdido la calidad que se enseñaba en las escuelas de danzar y pasa a ser un baile popular entre rústicos y lacayos. Eso explica también que muchos bailes populares, cuando se refinan, llevan el sobrenombre de a lo divino y son interpretados por instrumentos nobles como la vihuela o el órgano y se hacen dignos de acompañar a tientos y versos en algunas colecciones de piezas musicales, cosa que jamás sucede con las melodías y letras vulgares. Esta diferencia la señala Fray Antonio, un personaje del entremés El rufián viudo, cuando dice: La música no es divina, porque según voy notando, al modo vienen cantando Rufo y de Jacarandina.
Jacarandina es sinónimo de jácara o jacaranda, es decir, en un estilo de lampa contrario al estilo refinado a lo divino. En el Quijote, la dueña Doña Rodríguez nos da un ejemplo muy claro de esa diferencia cuando, enumerando las virtudes de la buena crianza de su hija ante el famoso hidalgo, le dice: canta como una calandria, danza como el pensamiento, baila como una perdida. Pero las diferencias se reconocen también en las distintas acepciones empleadas para los intérpretes. Así se habla de danzador o danzadora como el que danza según enseñan los maestros de escuela. Y se usa danzarín o danzarina para quien danza cortesana y pulidamente. Sin embargo, danzante se reserva para los que danzan en las procesiones u otras danzas públicas poco pulidas. Bailador o bailadora se reserva para los que ejecutan los bailes de carácter popular, pero bailarín o bailarina se dice más concretamente de quien baila teniéndolo como oficio. El teatro y la literatura de la época de Cervantes no dejaba de ser un reflejo de la sociedad en la que vivía, y la importancia social que danzas y bailes tenían entonces queda igualmente reflejada en su obra. De hecho, menciona una gran variedad de danzas, como señala Querol en su libro La música en la obra de Cervantes, que encontrarás en la bibliografía al final del vídeo. Cervantes nos habla de las danzas de artificio o habladas, las cantadas, las de figuras mitológicas y alegóricas, las de ninfas y demonios, las de zapateadores, de espadas y cascabeles, entre otras. En el Persiles ya señala la importancia del maestro de danzar para la educación de las hijas de los nobles y caballeros adinerados. Y en la Gran Sultana subraya la afición de sus contemporáneos por el baile en los siguientes versos: no hay mujer española que no salga del vientre de su madre bailadora. Algunas de las obras en las que aparecen danzas y bailes son El rufián viudo, La ilustre fregona, La Gran Sultana, Los baños de Argel, La cueva de Salamanca, La elección de los alcaldes de Daganzo, El celoso extremeño, El vizcaíno fingido, La gitanilla y La tía fingida. En el entremés El rufián viudo se citan las gambetas, un baile popular donde al parecer se improvisaban las mudanzas ejecutadas sin el orden y rigor de las escuelas, y donde el cruzado era el paso fundamental. Aparece el canario en su versión popular, bailado por Escarramán, un personaje de los bajos fondos que quiere demostrar su habilidad como bailador. Como danzas se cita Rey Don Alonso y La Gallarda, cuyo paseo, seguramente pavoneándose, hace Escarramán. El Escarramán era un baile con el mismo nombre que el famoso delincuente, que se menciona también en La cueva de Salamanca, siempre asociado a los bailes de peor fama, como el zambapalo. Cervantes, en una de las escenas de El rufián viudo, vuelve a señalar la diferencia entre baile vulgar y a lo divino. ¿Qué se ha dicho de mí en este mundo, en tanto que en el otro me han tenido mis desgracias y gracias? 100.000 cosas. Ya te han puesto en la horca los farsantes. Los muchachos han hecho pepitoria de todas tus médulas y huesos. Han devuelto divino. ¿Qué más quieres? Te cantan por las plazas, por las calles, bailan en los teatros y en las casas. Has dado que hacer a los poetas más que dio Troya al mantuano Títiro. Las pregonas te alaban en el río. Los mozos de caballos te almohazan. Han pasado a las Indias tus palmeos. En Roma se han sentido tus desgracias. Y te han dado botines sin número. El reproche que le lanza la repulida a Escarramán por haberse refinado Han devuelto divino. ¿Qué más quieres? puede estar relacionado con un romance a lo divino, al tono de Escarramán, que compuso Lope de Vega en 1615. Usar una melodía tan popular cambiando su letra era práctica habitual, como también lo era que canción y baile pasaran de moda y fueran sustituidos por otras novedades. Quevedo lo plasma con ironía en estos versos de su primer baile dramático.
Veis aquí a Escarramán, gotoso y lleno de canas, con sus nietos y bisnietos y su descendencia larga. Os recuerdo que en mi tercer vídeo sobre la danza en el teatro del Siglo de Oro explico lo que eran los bailes dramáticos, un género consolidado por sí mismo donde la danza adquiere un carácter dramatúrgico. Quevedo es otro de los autores que usa el baile en sus entremeses y en su obra llega a nombrar hasta 60. Por supuesto, en el Rufián Viudo no podía faltar la jácara, que como vimos en otro de mis vídeos, era el baile que reflejaba perfectamente el carácter de los bajos fondos, de delincuentes, prostitutas y maleantes. Tampoco podía faltar el villano, baile de estilo rústico, donde Escarramán también luce sus habilidades. Es significativo que Cervantes califique como villano a lo burdo el que baila a Escarramán, reforzando la idea que ya he apuntado de que algunas danzas y bailes tenían versiones populares y refinadas respectivamente. Esquivel, en su tratado, describe la dificultad de ese villano refinado que requería de un voleo levantando la pierna, de tanta exigencia técnica para el bailarín que, según nos cuenta, por levantar el pie lo posible, he visto caer a algunos de espaldas. Esquivel describe este pasaje de la danza así. La reverencia del villano se hace poniendo los dos pies juntos, como si se fuese a saltar. Y al empezar el tañido, se toma el sombrero con ambas manos, dando un puntapié con el izquierdo, de modo que bajando el sombrero y levantando el pie sea todo uno, partiendo el distrito que hay del pie a la cabeza, juntando el pie con el sombrero en el intermedio y luego, a un mismo tiempo y compás, bajar el pie a su sitio y subir el sombrero al suyo. Y remarca que ha de bailarse de manera que se reconozca que se remedan las mudanzas de las aldeas. También encontramos villanos vueltos a lo divino en otros autores, y el caso del personaje de Preciosa en la novela ejemplar La Gitanilla es paradigmático. Preciosa es una joven gitana, un verdadero milagro de hermosura, bondad y discreción. Cervantes escribe: salió Preciosa, rica de villancicos, coplas, seguidillas y zarabandas. Sabiendo quién es en realidad la gitanilla, se puede asegurar que las seguidillas y zarabandas que pudiera bailar serían a lo divino, pues caracterizan mejor al personaje. De hecho, una zarabanda y un turdión se bailaron en la corte de Aranjuez en 1618, y en la segunda mitad del siglo XVII las zarabandas se interpretaban al órgano en España y aparecen junto a piezas litúrgicas en algunas colecciones musicales. Esto cuestiona la teoría de que la zarabanda se refina al atravesar los Pirineos. Tal vez ya hubiera versiones a lo divino que allanaran las versiones europeas más solemnes. Ruiz de Ribayaz es un autor que compuso algunas zarabandas en la época de Cervantes de sello netamente español y que suenan así. Puede que la estancia en Perú de Ruiz de Ribayaz al servicio del conde de Lemos aportara esos ritmos mestizos del virreinato que le dan un estilo tan peculiar a su obra. En la novela La ilustre fregona, un personaje habla del contrapás, un baile italiano desconocido para el mozo de mulas Barrabás, quien también cita la chacona, la zarabanda y la folía.
Cervantes describe la chacona a la que llama indiana amulatada con mucho detalle. La usa para definir la falta de elegancia de un caballero cuando un personaje del Coloquio de los Perros se lamenta de que tan noble señor se precie de bailarla mejor que nadie, ya que nuestro autor la asocia a fregonas, lacayos y pajes. Del origen de la chacona y zarabanda ya he hablado en otros vídeos y volveré a citarla cuando os hable de la censura sufrida por la danza a lo largo de los siglos. Entre los bailes escandalosos de la clase social más baja no podía faltar la perramora, citada junto a los otros proscritos, chacona, zarabanda, zambapalo y pésame de ello, tan peligrosos que hasta las casas religiosas sufrían su inmoral asedio. Solo Cervantes cita el baile pésame de ello en sus obras. En el entremés La cueva de Salamanca lo deja claro el diálogo de Pancracio con el barbero. ¿Dónde se inventaron todos estos bailes de las zarabandas, zambapalo y de ello me pesa con el famoso nuevo escarramán? ¿A dónde? En el infierno. Ahí es donde tuvo su origen y su principio. En La Gran Sultana se menciona la folía, en su origen de ritmo apresurado y loco, pero que derivará en una danza de tiempo moderado y ceremonioso, como sucede también con la chacona y la zarabanda, bailadas de esta forma fuera de España. Que en los baños de Argel se dance la morisca no debería extrañarnos, pues su origen debe mucho a la tradición musulmana de España. La morisca podría bailarse como danza solista, un formato muy apropiado para las cortes moriscas, y en su evolución posterior como danza de conquista, en su formato de combate a espada entre moros y cristianos. En el manuscrito de Cervera de finales del siglo XV hay referencias a la alta morisca y a la baja morisca, según su ejecución fuera más saltada o más sosegada y plana. En la elección de los alcaldes de Daganzo, la gitanilla y el vizcaíno fingido se menciona el polvillo, otro baile escandaloso y antiguo que ya apareció en mi primera crónica sobre el teatro del siglo de oro, en el entremés La Escuela de Danzar de Navarrete y Rivera, donde el maestro ofrece enseñarle un polvillo a una dama que lo rechaza escandalizada, pretendiendo confundirlo con el picadillo de tabaco que se consumía en la época. ¿Quiere un polvillo? ¡Oh! Bueno, por mi vida, parece que a tabaco me convida. En Rinconete y Cortadillo y El celoso extremeño, Cervantes nombra las seguidillas, o coplas de seguida, como también se llamaban. Aparecen en el Quijote, donde uno de sus personajes posee precisamente un manuscrito de Rinconete y Cortadillo. Las seguidillas las bailan hombres y mujeres. Así lo hace Monipodio, un jefe de ladrones, y los personajes de Escalanta, Gananciosa y Cariharta, pertenecientes también a los bajos fondos. Las seguidillas arrinconaron a la zarabanda con su energía y vitalidad. Cervantes tiene una novelita, La tía fingida, donde se juega con las apariencias de honestidad y buena cuna de una tía y su sobrina, en realidad una vieja alcahueta y una joven prostituta. Dos enamorados, ignorantes de su condición, van a rondar a la hermosa sobrina. Cervantes describe la ronda como solemne fiesta, y en ese contexto es apropiado que terminasen bailando un esturdión o tordión, la danza más viva que acompañaba a la reposada basse dance, danzadas desde el siglo XV por la realeza y la nobleza, aunque entonces ya pasadas de moda. Una vez dejada clara la diferencia entre danza y baile y el uso que Cervantes hace de ambos para definir a los personajes de su obra, visitemos la segunda parte de las aventuras de Don Quijote publicadas por Cervantes en 1615. Pero esa visita será en mi próxima crónica, donde encontraremos, entre otras referencias, danzas y bailes en las bodas de Camacho y en la visita a la casa de Antonio Moreno durante la estancia del caballero andante en Barcelona. Gracias por seguirme. Nos vemos en la segunda parte.
ti.